Muy bien, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando muy brevemente sobre discos rígidos, discos de estado sólido, sobre dispositivos de almacenamiento de datos. En este caso traté de juntar todos los que tenía, desde los más antiguos a los más nuevos. Hay sin dudas más nuevos todavía, están saliendo en formatos acordes a las placas madre, a la evolución de las placas madre y de las interfaces de comunicación. Así que ya tenemos en los últimos formatos lo tenemos mucho más actualizado. Pero bueno, quise de alguna manera, quiero en algunos minutos poder explicar los diferentes tipos de conexión, más apuntado al hardware con un poco de datos técnicos, y después anexar algún videíto de diagnóstico apuntado más a los discos rígidos y no tanto a los discos de estado sólido, que son un poquito más complicados de reparar. Ahí ya estamos hablando de electrónica. Bien, arrancamos. En este caso tengo uno de los discos más antiguos. Aclaro, hay más antiguos que este. Yo estoy mostrando lo que tengo aquí a mano. Pero bueno, fue muy difundido en la primera década del 2000. Ya los últimos... los últimos años de los 90. Y durante la primera década fueron muy difundidos estos discos, que eran los discos... se le decían PATA por la interfaz, paralelo, de conexión de interfaz Parallel ATA. Pueden ver el conector aquí. Era una cinta ancha de datos. Los más antiguos utilizaban una cinta de 40 hilos, 40 conectores. En este caso, Hitachi, tenemos la marca y el modelo. Este es de 80 gigas. Bueno, tenemos manufacturado en el año febrero 2006. Venían de 80 hilos para conectar acá. Era una cinta de datos un poquito más, tenía más conectores. Después la voy a estar mostrando, la voy a anexar. Voy a sumar cuadros con información específicamente de cada disco. Pueden ver la capacidad. Siempre en el lomo tenemos todos los datos técnicos. Recuerde que apunto los videos para los que recién comienzan. En el lomo del disco rígido tenemos toda la data, más el número de serie, toda la información que necesitamos, información de los cabezales, de la cantidad, de los sectores. Eso ya es muy específico. Los que más nos interesa es el modelo, la marca. Acá tenemos el modelo específicamente. La capacidad, 82.3. Recuerden que formateado ya de forma lógica se reduce la capacidad. Y la cantidad de revoluciones. Este es un disco que gira el plato. Ahora voy a mostrar cómo está compuesto internamente. A 7200 revoluciones por minuto. O sea que bastante rápido. Los más antiguos eran de 5400 y más antiguos que giraban a 3200, si no me equivoco. Bien, este es un disco todavía está en funcionamiento. Se pueden encontrar todavía en algunas máquinas estos discos instalados. Pero bueno, ya la interfaz paralela es muy antigua. Quizás quedaron en algunas máquinas que lleven programas de facturación, en comercio, en bancos. Se pueden encontrar algunos de estos discos. Esta interfaz de conexión, aquí tenemos los jumper, porque estos discos se debían configurar con todo. Pueden ver todo el mapa de conexión aquí. Había que setearlos mediante jumper para conectar el disco maestro y un disco secundario si lo queríamos poner de esclavo. Se seteaba por medio de los jumpers de aquí. También para equipos más viejos teníamos que setearlo para que reconozca toda la capacidad del disco. O sea, había todo un trabajo sobre el disco que no es como hoy que compramos, enchufamos, tiene la interfaz. Lo único que tenemos que averiguar es que tenga la interfaz y ya conectamos y sale andando. O sea, no hay muchas vueltas hoy en día. Esto era muy antiguo. Tenemos el Molex de conexión de la fuente de alimentación. Siempre tiene que estar bien conectado porque de aquí se alimenta el disco. Toma el Molex, el negro y el rojo, que son 5 volt, y negro y amarillo, que son 12 volt. Y la conexión paralela, donde va la cinta de datos, que también debía que estar bien enchufada, porque muchas veces no se conectaba bien o se doblaba algún pin de conexión y el disco no se reconocía y había múltiples problemas. De más está decirle que aquí pueden ver el símbolo de frágil, porque los discos rígidos que están siendo reemplazados por los discos de estado sólido son ultra delicados. En la manipulación, en el almacenamiento, instalados en los equipos, hay que tener mucho cuidado porque son muy frágiles, son muy sensibles a los golpes, a sacudirlos. Entonces, siempre cuando se transportaban en esa época,
teníamos que tener muchísimo cuidado. Y se transportan porque siguen estando hoy en día, con otra interfaz, pero el mismo mecanismo interno, ¿no? Estos fueron evolucionando y se mejoró la interfaz de conexión, ampliándose el ancho de banda de transferencia de datos, mejorando la velocidad en general del disco. Les digo, no me voy a poner muy en datos técnicos porque la idea es que se vayan introduciendo dentro de este mundo. Es un mundo el tema de discos. Con la cantidad de modelos que hay, interfaces, uno está en continuo aprendizaje. Así que bueno, fue reemplazado el ATA paralelo, reemplazado por que es el SATA, Serial ATA, interfaz de conexión. Ya se redujo el conector a una... Este es el de... Esperen que lo voy a poner ahí directo para que me enfoque bien el celu. Ahí está. Tenemos el Molex de conexión SATA de tensión y de datos. El de datos es chiquitito. Fue reemplazado el paralelo de 40 hilos, 80 hilos, fue reemplazado por que es mucho más chiquitito. Bueno, ahora voy a hablar de la placa electrónica del disco. Se mejoró la tasa de transferencia. Los cables pasaron a ser mucho más finitos. La alimentación es un poco más compleja. Necesitamos sí o sí una fuente de alimentación que nos pueda dar los conectores SATA. Ya evolucionó la fuente de alimentación junto con el disco también y la forma de conectarlo. Después en las capacidades, este es un disco nos fijamos, de marca Seagate. El otro era un Hitachi. Cada técnico tiene su opinión sobre las marcas. Yo tengo las mías. Para mí Hitachi no es una buena marca en discos. Seagate está desde hace muchísimo tiempo. Yo lo tomo como buena marca. Pero bueno, el técnico generalmente saca sus conclusiones por la cantidad de discos que recibe rotos, ¿no? Y Hitachi, yo por ejemplo tengo un cementerio acá de Hitachi y de Samsung, de discos Samsung, que son los peores. Los sigue y dentro de todo, cuando empiezan a fallar, dan tiempo a poder salvar la información. Es una marca bastante noble. Otro técnico tendrá otra opinión y dirán que los Seagate son los peores. Y también yo respeto todas las opiniones. Yo tengo la mía. Podemos ver la capacidad, 250 GB, interfaz de conexión SATA. Dejo en el cuadrito también la explicación de lo que es el SATA. Y no mucho más. Estos están muy difundidos, se siguen trabajando hoy en día a la fecha, los encontramos en todos lados. El SATA es la norma, la interfaz de conexión más difundida a la actualidad. La encuentran en todos lados, en las portátiles, en las máquinas de escritorio, en todos los dispositivos. Este formato de disco es el formato en tamaño, se diferencian también por tamaño. Pueden ver que hay discos más pequeños, pero la tecnología es similar entre y estos. Cambia la interfaz de conexión y el tamaño. Estos son de 3,5 pulgadas que son para las desktop PC, las máquinas de escritorio. Estos se utilizan en las máquinas que se arman con el monitor aparte. Este más chiquitito, con una tecnología similar, es de 2,5 pulgadas y son discos de portátil, de dispositivo de laptop. Justo yo lo desarmé porque está mal, tiene un problema con el cabezal. Después es lo mismo, tenemos la información sobre el lomo. Fíjense que otro muerto Hitachi tengo. Puse cabezal mal porque se escuchaba en la prueba, se escuchaba que el cabezal golpeaba. Y bueno, voy a tomar este disco para explicar un poquito la parte interna. No se debe desarmar el disco. Yo lo estoy desarmando porque está dañado. ¿Por qué? Porque el disco viene presurizado para que ninguna partícula... Recuerdan que aquel gira a 7200 revoluciones y no puede haber ninguna partícula de polvo que toque los platos o el cabezal y lo dañe. Entonces viene todo presurizado. Cuando hay que hacer una recuperación de datos porque la información que estaba dentro del disco era muy importante, por ejemplo, de una empresa de facturación o lo que fuera, se debe llevar a un lugar que tenga una cámara especial para poder desarmarlo. No lo puede desarmar cualquiera el disco. Nosotros podemos trabajar sobre la recuperación de datos, sobre ciertas fallas que presentan los discos mecánicos. Estos son discos mecánicos. Y podemos rescatar la información que esté en el disco cuando comienza a fallar. Pero bueno, ahora lo voy a destapar para mostrar las partes brevemente. Fíjense que sigue siendo la norma de conexión SATA. O sea que este disco, que es de portátil, también se puede instalar en una máquina de escritorio. Porque tiene la misma interfaz de conexión que el que mostré recién de 3,5 pulgadas. Yo en este momento le saqué los tornillos de la tapa. El disco consta de una placa electrónica, que es la que ven aquí. En los discos de desktop se ve mucho mejor. Fíjense. Esta placa se puede cambiar.
Si tuvimos un problema con la fuente de alimentación y la fuente de alimentación llegó a quemar la placa o hubo algún problema que el disco queda totalmente muerto, podemos sacar los tornillos y recambiar la placa. Pero la placa tiene que ser gemela, igual de la que se quemó. O sea, de donde las conseguimos, cuando nosotros salimos al mercado a buscar una placa, la buscamos por el modelo. Fíjense que muchas veces en las publicaciones donde hay ventas de discos o de partes de placas, en los desarmaderos, uno dice, mira, tengo un Seagate Barracuda de tal modelo que se me quemó la placa. ¿Tenés recambio? Entonces el proveedor te dice si tiene recambio o no, justo ese modelo específico. No podemos poner placa diferente, no hay compatibilidad con otras marcas tampoco. Cada uno tiene su propia placa electrónica. Así que podemos ver qué se quemó primero e intentar repararlo. Si no lo podemos reparar, podemos probar cambiando una placa gemela de otro disco, para poder intentar recuperar la información. Lo que a mí me sirve es que el disco inicie para que después pueda recuperarlo. Bueno, seguimos con placa electrónica. Ya les dije que se puede hacer esa prueba. Y en este caso los voy a desarmar. Ahí está. Saco la tapa. No deben hacer esto, vuelvo a repetir. Solo estoy mostrando, para mostrar brevemente cómo está compuesto. Bien. Tienen un motor. Estos son los platos donde se guarda la información. La forma de grabación es electromagnética. Es un compuesto el que está sobre esta superficie del plato. El cabezal envía impulsos eléctricos que reacomodan la superficie, o sea, lejos de los imanes, porque la forma de grabación es electromagnética. Así que siempre el disco rígido, este tipo de disco, tiene que estar lejos de cualquier fuente magnética, digamos, lejos de cualquier imán. Tenemos el cabezal, que ven acá es el cabezal, que graba la información sobre el plato. El cabezal no toca el plato, se produce un efecto que empieza a girar el disco, el cabezal queda a una distancia donde puede grabar información. No voy a entrar mucho más en detalle porque reparaciones sobre esta parte nosotros los técnicos informáticos no hacemos. Los hacen en las cámaras donde dije, en los lugares especializados, que sacan el plato y lo pueden poner en otro disco para poder recuperar. Bueno, se puede cambiar un cabezal, pero no se hace. Este disco, una vez que está abierto, ya está. De hecho, lo van a ver, si yo lo dejo abierto, dentro de un tiempo se va a empezar a oxidar el plato por estar en contacto con el aire. Así que bueno, este es el famoso cabezal que muchas veces se escucha en el ruido. El proceso de lectura lo produce el cabezal sobre el plato. Puede haber varios platos en un disco rígido distribuidos con el cabezal entre medio de ellos. Y el ruido que escuchan ustedes es con la luz roja que prende y apaga, generalmente en los equipos de escritorio, es la lectura, marca la lectura y escritura del cabezal sobre los platos. Así que parece un antiguo tocadiscos si se ponen a pensar. La evolución de ese sistema parece. Así que bueno, ya pueden verlo por dentro cómo es el disco. Tienen los famosos imanes de neodimio, donde hay un montón de proyectos que se pueden hacer con esos imanes. Se puede desarmar y bueno, se extraen los imanes y pueden hacer algún proyecto que hay muchos en internet. Yo este momento lo voy a cerrar porque solo quería que lo vieran. Lo voy a dejar acá de costado. Y después voy a mostrar, estos son discos mecánicos, evolucionan y pasan a ser reemplazados porque el disco representó un cuello de botella. Se mejoró el procesador de la PC, se mejoró las placas madres, se mejoró la memoria RAM, se mejoraron todas las partes de las computadoras, pero el disco seguía ocasionando un cuello de botella porque imagínense que el sistema operativo y todo lo que instalamos se instala dentro, en los platos del disco, dentro del disco. O sea que nosotros tenemos tenemos una demanda de lectura y grabación de información en el disco. Y eso lo que producía era un cuello de botella. El cuello de botella es que teníamos un desfase entre las velocidades que nos daba el procesador, la memoria y todos los diferentes componentes y lo que nos podía dar el disco como rendimiento. Entonces evoluciona la tecnología y pega un salto, que es el gran salto de hoy en día. Desde los discos rígidos a los discos de estado sólido. Se reemplaza el sistema mecánico de cabezal, de plato, cabezal y, bueno, controlador, porque
Tiene la placa electrónica también tiene un procesador, tiene memoria, tiene una memoria, la placa, que hace de buffer. Saltamos a los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido es una memoria, no es ni más ni menos que una memoria ultra rápida. Aquí tienen el formato 2,5. ¿Por qué lo hacen del mismo tamaño? Esto es puro plástico. Porque pueden reemplazarse, fíjense, un disco de laptop son de 2,5, mismas interfaz de conexión SATA, porque estos reemplazan a estos. Entonces, en una laptop yo puedo sacar este disco dañado o actualizarlo y ponerle un disco de 2,5 de estado sólido. Estos son los HDD y estos son los SSD. Así, están las siglas en inglés, la dejo en el cuadrito. Entonces, fíjense, lo que hacen los fabricantes es hacerlo de la misma dimensión para que yo pueda sacar este y poner este. También hay una parte comercial, obviamente, porque no me sirve. A ver, si yo lo desarmo, yo voy a encontrar una plaquetita con memorias adentro y no, el resto es plástico. Pero me tiene que dar el tamaño y la capacidad y la posición de los tornillos para que yo lo pueda poner en reemplazo del otro, del anterior. Así que no es ni más ni menos que una memoria. Después tenemos tasa de rendimiento en la transferencia de datos, se mejora toda la velocidad en lectura y escritura, porque no hay partes mecánicas, entonces no se produce el retardo del cabezal o del plato. Aquí al ser una memoria, la grabación es mucho más rápida. Entonces se mejora todo. Pero bueno, hay una contra. Son mucho más complicados para poder recuperar información de un disco de este disco de estado sólido, que de un disco rígido. El disco rígido, les digo, cuando comienza a fallar, empieza a anunciar que falla. En la mayoría de los casos, hay excepciones. Los que nos permiten a nosotros poder backupear la información o poder ejecutar algún proceso de recuperación de datos. Ahora, en este tipo de disco, cuando comienzan a fallar, son muy complicados de reparar. Se puede cambiar la celda de memoria. He visto ahí videos que... Pero bueno, así que la recomendación es que si ustedes trabajan con discos de estado sólido, siempre tengan por lo menos su información backupeada, porque son más difíciles de recuperar la información. Así que bueno, la evolución tecnológica sigue evolucionando la tecnología, y el disco de estado sólido hoy en día lo tenemos en diferentes formatos. También le voy a dejar la información en este video para que puedan verla mientras que estoy hablando, o en la transición entre disco y disco. Y pasamos a otro formato. Esto es un disco de estado sólido que es igual que este, pero en otro formato. En este caso, usa la interfaz de conexión SATA, que tiene la misma alimentación que le mostré hace un ratito. Y utiliza el bus de conexión, la interfaz en el mother del PCI Express. Este es uno de marca Kingston de 120 GB. Estoy tratando de enfocar con el celular. Este es un disco M2, en formato M2. M.2. Lo mismo, se mejoran las tasas de transferencia. En realidad tiene la misma velocidad que en lectura. En un promedio, cada marca ofrece una pequeña diferencia. El ADATA es un poquito más rápido que el Kingston, pero el Kingston es más confiable. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo trabajo con los dos igual, no hay ningún problema. Son los dos muy buenos, las dos marcas. Tenemos 500 megabytes por segundo en lectura, 320 megabytes por segundo en escritura. Nada que ver con las tasas de velocidades de los discos rígidos, se mejora todo. Y bueno, y encima ocupa poco espacio, y va justo en la placa madre, arriba del bus de PCI Express. Ahora vienen con luces, hay diferentes formatos, diferentes marcas ofrecen diferentes especificaciones también. Pero bueno, depende de lo que tengamos y lo que tengamos que instalar y lo que vamos a armar. Obviamente los equipos gamer, los que más van son este formato. Hay un formato más nuevo ahora. Voy a dejar la data. Se instala mucho de estos son los más económicos, en reemplazo de los discos rígidos, en esta interfaz de esta forma. Los Kingston, ADATA, Gigabyte, son todos, vienen en el mismo formato, más o menos del mismo promedio de velocidad. Y quería mostrarles, ven, por ejemplo, en este caso que tengo un disco rígido común, un HDD. Este es el que viene en las netbook del estado, la G5, que es uno de los equipos que se trabajan más en la gama baja, digamos. Y en este caso
si lo empezamos a sacar, si sacamos las gomas y le sacamos el adaptador, la chapa que tiene con los 4 tornillos, esto que ven acá es un adaptador, es un pequeño adaptador que transforma el SATA para poder conectarlo en la placa madre. Pero es un adaptador, si yo lo desarmo esto y lo saco, es igual que... es un SATA común, igual que este. Se puede reemplazar por un mismo disco rígido o se puede reemplazar por un disco de estado sólido, que lo ponemos aquí, le ponemos la posición de los tornillos, como les dije que hay compatibilidad para atrás en el lugar de instalarlo, y podemos actualizarlo a un disco de estado sólido. Una cosa a tener en cuenta antes de cerrar el video es que obviamente los discos de estado sólido son más caros que los discos rígidos. El precio por giga manda acá. Un disco, quizás encontremos que un disco rígido de 500 gigas, este es de 320, pero de 500 gigas nos salga lo mismo que uno de estados sólidos, pero el de estados sólidos nos ofrezca 120 gigas. Recuerden que la tecnología es diferente, el precio por gigabyte de capacidad, no confundan la unidad de capacidad en disco rígido con la memoria, porque si me quedé sin memoria muchas veces dicen los usuarios, y en realidad lo que se quedaron es sin capacidad de disco. La memoria RAM es fija, no cambia. La capacidad va cambiando a medida que le vamos instalando cosas. Entonces, a prestar atención en eso. La persona, por ahí, el usuario se queja de que se quedó sin memoria y en realidad lo que se está quedando es sin capacidad de disco. Por instalar demasiadas cosas, ¿no? O bajarle demasiada información. Y sale mucho más caro el precio por giga. Nos ofrecen menos capacidad y nos sale el mismo precio. Hoy por hoy un disco de 1 tera... Aquí en Argentina, de 1 tera o de 480 vienen gigas sólido, está bastante caro. Así que cuando no nos da el presupuesto y no podemos instalar uno de estos y necesitamos mucha capacidad, obviamente tenemos que ir a un rígido, teniendo el cuello de botella que recién expliqué. Vuelvo a repetir, hay mucha información, muchísima sobre los discos. Yo doy un pantallazo general sobre algunos que tengo aquí en el taller, apuntado a la gente que recién comienza en la parte técnica. Espero que les sirva esta información. Voy a dejar un poco de data en los cuadros que van a ir apareciendo a medida que voy hablando. Y me olvidé de que se están preguntando, que es el último que ahora les voy a decir, porque esto yo lo veo muy poquito, los veo. Son discos de servidores estos, el Hitachi que tengo aquí. Así que espero que les sirva un poco esta info, más hablada que visual. Pero bueno, tienen aquí, este es un disco Hitachi de interfaz FATA. Les soy sincero, en 22 años en informática, como yo trabajo a consumidor final, es el primero que veo con esta interfaz, disco de empresa, de servidor, ¿no? Esto lo utilizan en storage. Y fíjense, la interfaz es un disco pesado, grandote. Se utilizan en storage, en almacenamiento de datos. Estos soportan hot swap, que se puede, si un disco se daña, tiene una corredera que nosotros podemos sacarlo del storage y poner un reemplazo mientras que sigue funcionando el equipo. Tiene la placa, su procesador, tiene todo, su memoria. Es pesado y la interfaz, miren qué rara, la pueden ver aquí, rara para nosotros que somos los de consumidor final, para la gente que trabaja en IT, en redes, debe ser lo más común, porque encima es viejito. La interfaz es FATA, F-ATA, que es de fibra. Así que nada, solamente lo puse aquí para mostrarlo. De hecho, fíjense, 7 de diciembre del 2006, ya es re viejo. De 147 GB de capacidad. Y pesado, les puedo asegurar que es mucho más pesado que un disco común. Pero bueno, era solo para mostrarle la diferencia de interfaz, fíjense. Después más o menos la norma la misma y encontramos lo mismo. Tienen cabezal, plato, y viene sellado. Así que recuerden eso siempre. Si van a desarmarlo porque el disco está dañado, para sacarle los componentes, bueno, desármenlo sin problemas. Pero bueno, tengan mucho cuidado con eso. De hecho ya hay mugre. Así que bueno, hasta el próximo video. Espero haber ayudado un poquito con el tema de discos. Un abrazo.